Número 10. Fiebre del dengue. El dengue es una enfermedad viral que afecta a niños, adolescentes y adultos sin distinción. Es transmitida por la picadura de mosquitos hembras del tipo Aedes aegypti, cuya reproducción ocurre en ambientes urbanos, especialmente en contenedores artificiales de agua. Pese a la gran presencia de estos animales en la vida cotidiana, los seres humanos son los principales multiplicadores del virus. Cuando estos mosquitos pican a alguien infectado, se contagian de inmediato y comienzan a propagar la enfermedad con gran velocidad. Después de 4 a 5 días de incubación, las personas afectadas comienzan a presentar fiebres muy elevadas, intensos dolores en los ojos, en la cabeza y en los músculos, náuseas, vómitos y sarpullidos. El cuadro no es mortal, pero tampoco hay forma de tratarlo. Además de asistir al médico para combatir los síntomas, la persona debe mantenerse hidratada para evitar complicaciones que puedan costarle la vida. Número 9. Enfermedad de Kyasanur. En 1957, en el estado de Karnataka, de la India, fue detectada una curiosa enfermedad capaz de causar una alta mortalidad en los primates. Se trata de un cuadro que se propaga en zonas altamente boscosas, causado por el virus Kyasanur forest. Comúnmente se transmite por la picadura de una garrapata que se ha infectado al entrar en contacto con algún hombre, mono o roedor infectado. El ciclo de vida del virus es de 1 a 2 semanas, en las que el portador experimenta molestias gastrointestinales, escalofríos, fiebre y dolor de cabeza. Sin embargo, existe una variante de la enfermedad que genera un segundo ciclo de síntomas a la 3ª semana de contagio. En estos casos aparecen manifestaciones neurológicas como cefaleas graves, alteraciones mentales, temblores y déficit de visión. Esta enfermedad no puede ser tratada, pero las terapias de apoyo son muy importantes para apresurar el ciclo natural del virus. Número 8. Virus machupo. Identificada en 1959, la fiebre hemorrágica boliviana es también conocida como tifus negro por lo impactante de sus síntomas. Esta infección es causada por el virus machupo, transmitido por un ratón oriundo del norte de Bolivia. Cuando porta la enfermedad, este roedor es asintomático, pero expulsa el virus en sus excrementos, lo que facilita que los seres humanos entren en contacto con él sin notarlo. Tras un breve periodo de incubación, aparecen fiebres, jaquecas y dolores articulares. Más tarde se da una fase hemorrágica en la que el infectado presenta sangrados nasales y pequeños derrames vasculares, también conocidos como petequias. Al reducir el contacto entre humanos y roedores, el tifus negro es altamente prevenible. Sin embargo, es una enfermedad que no tiene cura y puede llegar a ser mortal en un 5 a 30% de los casos. Número 7. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Las garrapatas del género Yaloma son capaces de transmitir una peligrosa enfermedad. En 1944, varias tropas soviéticas cayeron enfermas en Crimea después de ser picadas por estos animales. El síntoma principal fue una fuerte fiebre hemorrágica, cuyo origen fue probado años después. En 1969 se encontró el mismo agente patógeno en la sangre de algunos enfermos en el Congo, por lo que desde entonces el virus es llamado fiebre de Crimea-Congo. Esta enfermedad puede afectar a seres humanos de todas las edades y se considera grave por generar una tasa de mortalidad que oscila entre el 10 y el 40% de los casos. Al comienzo solo genera fiebre, malestar general y fuertes dolores musculares, pero luego produce rigidez, fotofobia, sangrados, cambios intensos de humor y un enrojecimiento cutáneo que puede derivar en lesiones epidérmicas. Número 6. Fiebre hemorrágica argentina. En 1950, el médico argentino Rodolfo Arribalzaga describió un síndrome que los trabajadores rurales de la época estaban padeciendo masivamente. Era un cuadro viral que comenzaba con fuertes fiebres hemorrágicas y dolores generalizados. Más tarde aparecían síntomas como vómitos, diarreas, enrojecimiento de los ojos y taquicardia, entre otros. En poco tiempo, los médicos notaron que, de no tratarse, la mortalidad de esta enfermedad alcanzaba el 30% de los casos. Hoy se sabe que el principal transmisor de la fiebre hemorrágica argentina es el ratón maicero Calomis masculinus, lo que explica que en 1961 el gobierno argentino la reconociera como enfermedad profesional de los trabajadores agropecuarios. A diferencia de otros virus, puede ser tratada con transfusiones de plasma provenientes de pacientes que se han recuperado de la enfermedad, por lo que es determinante recibir atención médica.
Número 5. Fiebre de Lassa. La rata común africana habita grandes extensiones del territorio africano, especialmente zonas cálidas y oscuras donde pueda protegerse de amenazas. Es muy común que estos animales vivan muy cerca de los humanos y sus viviendas. El problema es que son las principales portadoras de la fiebre de Lassa, un virus mortal que ha acabado con la vida de 1/3 de las personas que lo han padecido. Esta enfermedad progresa paulatinamente produciendo fiebre, vómitos y dolores en la espalda. Luego el cuello se inflama, los ojos se enrojecen y en casos graves, el paciente puede entrar en estado de shock y presentar edema cerebral. La fiebre de Lassa es endémica de África, aunque recientemente se han detectado algunos casos en Europa. En la actualidad este virus no tiene cura, por lo que una vez contagiado solo queda esperar a que cumpla su ciclo. Número 4. Ameba come cerebros. Insólito padecimiento que orienta sus inicios en estudios científicos realizados en Australia en el año 1965 debido a un primer caso reportado de meningoencefalitis amibiana primaria, MEAP. La MEAP la produce una ameba con la denominación científica de Naegleria fowleri, o con el calificativo que actualmente la conocen, de comecerebros. El hábitat o lugar ideal para la convivencia de este microorganismo son los lagos, ríos, manantiales, pozos, estanques, piscinas, tuberías o grifos con escaso mantenimiento y desinfección. El proceso que tiene la ameba para ingresar en los seres humanos es a través de las fosas nasales y atraviesan la mucosa nasal hasta llegar al cerebro. Estando allí destruyen las células nerviosas y todo el tejido cerebral. No es una enfermedad común, pero las personas que se contagian tienen solamente una probabilidad de sobrevivir que alcanza menos del 10%. Para mantenerte alejado de la incidencia del contagio por la ameba, se recomienda colocarse protectores en la nariz al nadar o ubicar aguas saladas debido a que el microorganismo no suele reproducirse allí. Número 3. Hantavirus. El hantavirus es un género de virus que aterra a los chilenos y que se manifiesta de dos formas preponderantes. Una con un cuadro de fiebre hemorrágica y afecciones renales y otra con síntomas cardiopulmonares. Por alguna razón, la primera de estas afecciones solo ha aparecido en ciudadanos europeos, mientras que la segunda solo la ha padecido la población americana, especialmente la chilena. Es muy probable que una mutación de este virus llegara a América en la década de los 90, durante alguna migración de roedores o de ciudadanos infectados, ya que el más simple contacto entre personas o entre personas y roedores infectados puede producir el contagio. Históricamente se especula que el príncipe Arturo Tudor, esposo de Catalina de Aragón, perdió la vida a causa de este virus, conocido entonces como el sudor inglés. Número 2. Virus del ébola. Una de las condiciones potencialmente más letales entre seres humanos es la enfermedad infecciosa viral causada por el virus del ébola. El primer brote fue documentado en 1976 por el Dr. David Finks, tras el análisis de varios casos de fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. Efectivamente, la enfermedad causa sangrados y fiebres muy altas que aparecen repentinamente. Luego sobrevienen vómitos, diarrea y deficiencias renales y hepáticas. Aun cuando los pacientes se recuperan, se ha demostrado que el virus tiende a sobrevivir en zonas del organismo como los testículos, los ojos, la placenta en caso de mujeres embarazadas y la leche materna. Es de causa desconocida, por lo que los expertos recomiendan reducir al mínimo las posibilidades de contagio, utilizando guantes para manipular animales y evitando el contacto con pacientes infectados. El potencial mortífero del ébola es tal que hoy en día es empleado como un arma biológica. Número 1. Fiebre hemorrágica de Marburgo. La fiebre hemorrágica de Marburgo es llamativa por presentar exactamente los mismos síntomas del ébola. Sin embargo, a diferencia de ella, aún no están claros los mecanismos a través de los cuales se contagia. En 2009 se logró aislar exitosamente el virus a partir de varios murciélagos egipcios. Esto le dio sentido a los brotes que habían existido de la enfermedad, pues estos solo se habían presentado en personas que habían visitado cuevas llenas de esta especie. Todavía está por determinar si efectivamente estos murciélagos son los huéspedes naturales del virus, pero lo que sí se ha descubierto es que los procoagulantes y los antibióticos
pueden ayudar significativamente a remediar los síntomas. Aún así, esta enfermedad tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, y el 90% de sus sobrevivientes tienden a albergar el virus en su cuerpo, aumentando las probabilidades de recaída.